¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Como les decía, lo más importante es que usted vaya comprendiendo los elementos fundamentales de la filosofía. Por lo tanto, lo que les pido el día de hoy es que vayamos trabajando con los elementos que ya hemos visto el año pasado, pero que a veces se nos va por ahí perdiendo. ¿Qué vamos nosotros a realizar el día de hoy? Vamos a dejar el espacio para nuestra carátula, bueno, la carátula les pido por favor, ya debe estar hecha para la siguiente semana. Si no tienen la carátula, yo supongo, ya deben tener las carátulas, no hay ningún inconveniente para todas las materias. Haga la carátula de filosofía, de historia, de ciudadanía para la siguiente semana. Los temas, como les digo, yo les voy a enviar, entonces es mucho más sencillo, ya los tienen y los van complementando la siguiente semana. Dejamos estos dos espacios y comenzamos con este recuento de la filosofía que estuvimos nosotros planteándonos el año pasado. Vamos a comenzar este análisis, por lo tanto, a través del ámbito de la filosofía, de la creación, de los elementos puntuales. Vamos a seguir utilizando nuestro pizarrón, ya que no tenemos la posibilidad de utilizarlo aquí mismo, entonces lo vamos a ir complementando. Bien. Vamos entonces con algunos elementos. Les pido su colaboración para ir complementando. No quiero demorarme más que esta clase en este punto. Por lo tanto, vamos desde lo que es filosofía y su origen de la filosofía. Ya, no tengo a nadie en sala de espera por si acaso, si es que alguien decía que le deje entrar. Estamos todos aquí. Sabemos muy bien la etimología de la palabra filosofía. Ya nos quedó claro cuál era esa etimología. ¿Qué significaba filosofía? ¿Qué era filosofía? Filos y Sofía. Amor por la sabiduría. Entonces esto no, por lo menos esto no nos vamos a olvidar. Amor por la sabiduría. ¿Ya? ¿Qué significaba este amor por la sabiduría? Principalmente el paso de el mito al logos. Entonces, nosotros planteábamos mito y planteábamos la idea del logos. ¿Eh? El amor por la sabiduría, este amor o amistad es siempre la búsqueda constante de la sabiduría. Pero de fondo esa frase no nos decía mucho. Por eso iniciábamos complementando la idea con el paso del mito al logos. ¿Cuál era la definición que podemos darle a mito y cuál era la que le dábamos a logos? ¿Qué es un mito? Sí, rápidamente. Un relato, una narración. Relato. Nos quedamos con relato. ¿Característica de este relato? Es ficticio. Ya, es ficticio. Entonces tenemos un relato que, bueno, parte ficticio, parte verdad, pero en sí un relato, narración era lo que nosotros decíamos. Ficticio. Narración, ¿ya? Y por logos, ¿qué entendíamos? Estaban en la evaluación también. ¿Qué entendíamos por logos? Una conversación racional. Una conversación racional, un discurso racional, para ponerlo en términos. ¿Qué significa que un discurso sea racional? Que el paso del mito al logos se da cuando la explicación, porque el mito también quiere dar una explicación, cuando a esa explicación está mediada por la razón. Entonces ese es el paso realmente del mito al logos. Cuando damos una explicación de las cosas, pero ya no a través de narraciones, sino a través de la razón. Por eso es un discurso racional. Sencillo, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ese es el inicio de la filosofía y planteábamos que para que se dé este inicio de la filosofía, realmente se plantearon varias
preguntas, que la filosofía lo que hace es preguntar. ¿Alguien recuerda las preguntas esenciales de la filosofía? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya. Vamos con una pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Kant planteó estas ideas para resumir toda la filosofía, las preguntas que resumen toda la filosofía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Por qué lo debo hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Y una pregunta fundamental. ¿Qué es el hombre? Kant sintetizaba toda la filosofía desde este punto. ¿Y por qué es importante que tomen en cuenta esto para este curso de segundo de bachillerato? Estas preguntas van a estar planteadas diferente dependiendo del contexto. Vamos a ver filosofía latinoamericana ya de una manera mucho más concisa, por lo tanto es importante que recuerden estas preguntas. Anótenlas, no las pierdan de la mano. Kant planteaba que la filosofía está pensada desde estas preguntas, desde estas 4 preguntas básicas. Y como sabemos, la filosofía lo que se encarga es de preguntar, de cuestionar las cosas, de cuestionar el mundo. Por eso es un discurso y obviamente cuestionar el mundo a través de la razón. ¿Cómo definirían ustedes razón? ¿Qué es la razón? Si lo que media es la razón, ¿cómo definiríamos razón? ¿Qué es la razón? La lógica humana. La lógica humana. ¿Tal vez alguna explicación, algún ejemplo, Mateo? ¿Podría ponerle algún ejemplo? Lógica humana. Si yo le digo, explíqueme las cosas con razón, ¿qué le estoy diciendo? Si yo les digo, explíqueme cómo funciona la gravedad, pero desde la razón, ¿qué les estaré pidiendo? Una investigación. Ya, una investigación que va a partir desde dónde. ¿Cómo van a investigar eso? ¿Cómo van a investigar cómo funciona la gravedad? ¿Cómo harían ustedes para investigar la gravedad? Desde lo más básico, desde lo que hizo Isaac Newton. ¿Cómo harían? Mediante la observación. Mediante la observación, muy bien. Entonces, utilizamos nuestros sentidos, nuestra capacidad que tenemos para entender el mundo. La razón, como nos dice el mismo diccionario, la capacidad de la mente humana, nuestra capacidad para establecer una relación con lo que vemos y con los conceptos que tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo voy a entender la gravedad, no voy a decir, bueno, eso que los objetos caen es gracias al Dios X y gracias a ese Dios es que todas las cosas funcionan. No funciona porque la razón lo que hace es entender ese concepto, gravedad, con los objetos que yo miro en la realidad. ¿Sí? Lo que ustedes harían, una investigación a través de lo que observo y lo relaciono con el concepto que tengo. Por lo tanto, pongamos la misma definición y el sentido del diccionario, pero con lo que les estoy diciendo, dándole este énfasis para tener una definición. Sería la capacidad, obviamente nuestra capacidad, no vamos a poner mente ni nada para no confundirnos ahí con ese sentido de la mente y el espíritu, simplemente una capacidad humana de relacionar
tanto los conceptos con la realidad. ¿Qué hicieron los primeros filósofos? ¿Qué hizo Tales de Mileto? ¿Qué quería hacer Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes? ¿Qué querían hacer? Pongámoslo de otra manera. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Solo es una síntesis, ¿no? De lo que ya hemos visto, pero si hay alguna pregunta me cuentan. La que sea, la que usted tenga. Entonces, la filosofía, amor por la sabiduría, se basa en el preguntar. El paso del mito al logos es cuando ya no utilizamos relatos fantásticos, sino principalmente utilizamos la razón. La razón es la capacidad de relacionar los conceptos con la realidad y obtener y extraer realmente conceptos, ideas que nos permitan explicar el mundo sin utilizar ningún tipo de Dios ni ningún mito. Decía Kant que toda la filosofía se puede resumir en 4 preguntas esenciales. Estas preguntas tratan de contestar la realidad de la filosofía, es decir, ¿qué es todo lo que nosotros observamos? Para la filosofía existieron, o mejor dicho, en la filosofía existieron algunos filósofos iniciales como, o los llamados filósofos, presocráticos. Simplemente se llaman presocráticos porque están antes de Sócrates, nada más, ¿sí? Estos filósofos presocráticos tenían un objetivo: encontrar el arjé de las cosas, el inicio, el principio de las cosas. Pero de fondo, ¿qué era lo que quería Tales de Mileto? Por ejemplo, uno de los primeros, según Aristóteles, el primer filósofo de todos es Tales de Mileto. Tales de Mileto quería encontrar el arjé y dijo que el principio de las cosas está en el agua. Pero ¿por qué dijo que está en el agua? ¿Por qué buscar ahí? ¿Por qué darle este sentido? ¿Qué es lo que quiere decir de fondo Tales? ¿Qué creen ustedes que hizo Tales para llegar a esa conclusión? ¿Por qué llegar a la conclusión de que el agua es el principio de todo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Tales llega a esta conclusión? Pues se dio cuenta que cerca de los ríos y ese tipo de cosas había mucha vegetación y animales. Ya podemos hacer esa asimilación, Valeria, me parece una buena asimilación. ¿Qué más? ¿Cuál es la conformación de Grecia? ¿Alguien recuerda dónde está Mileto? Vamos viéndolo. Sí, se visualiza todo, pero Tales de Mileto, ¿ya? Para que tengan una idea de por qué llega a esta conclusión. Mileto, Antigua Grecia. Vamos a ver. En el mapa. A ver, vamos a ver el mapa de la antigua Grecia para tener una idea. A ver. Permita. Mapa. No sé si se ve. Si se ve, me cuenta. A ver. Mapa de Mileto. A ver, ¿qué pueden ustedes observar en este mapa? No sé si se observa, si no se ve, me cuenta. ¿Dónde está situado Mileto? ¿Cómo se llama esto de aquí?
Ahí está Atenas, Elea. La antigua Grecia. La antigua Sí, Roma. pero este espacio de aquí azulito. ¿Qué mar es ese? Dicen que Como está que blanco y negro. ¿dónde No está reconozco. Italia? ¿Dónde está Grecia? ¿Qué mar es ese? ¿No era Mediterráneo? El mar Mediterráneo. Por lo tanto, toda la conformación de Grecia es tanto una península como islas. Mileto está en esta parte, cercano a todo el mar. Ahora obviamente ya no es Mileto, pero está cerca de todo el mar. ¿Por qué llega a la conclusión Tales de que el agua es el principio de todo? Porque lo que observa desde los sentidos es que todo está rodeado por agua y todo acaba ahí, en el agua. Ustedes pueden decir, pero profe, es algo sencillo, lógico. Dense cuenta que los primeros filósofos están tratando de dar una explicación sencilla de las cosas. Tratar de explicar ya no con lo que los dioses han dicho, sino principalmente con lo que observan sus sentidos. Por lo tanto, los primeros filósofos, estos llamados presocráticos o físicos, le van a dar una explicación a la realidad desde lo que ven, desde lo que observan. Entonces, unos dicen el agua, el aire. Ya cuando llegamos al apeiron ya nos genera problemas. Pero de todos modos, todos son elementos físicos. Eso no debemos olvidarnos, porque el inicio de la filosofía comienza así, tratando de mirar la realidad, analizar la realidad desde lo que se puede observar, desde lo que se puede medir, desde lo que se puede comprobar. Por lo tanto, comienza a nacer la filosofía con un ámbito muy parecido a lo que después de muchos siglos será la ciencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, no se olvide tomar nota. Esto yo estoy recapitulando no solo para tener esta clase ni perder el tiempo, es para que ustedes tengan los elementos puntuales de lo que la filosofía trata y no lleguemos a la siguiente parte y estemos hablando o retrocediendo sobre cosas que ya necesitan, sobre todo, mayor énfasis en este nivel y no unas explicaciones históricas. No olvidarse, hablamos de los filósofos, estos filósofos presocráticos, y nosotros estuvimos viendo algunos donde los más relevantes que nosotros observamos eran Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Todos y cada uno de ellos buscan el arjé. ¿Cómo definíamos arjé? Como principio, inicio de todo. Y ellos le daban el inicio en cosas físicas. Aún el apeiron, lo indefinido para este filósofo Anaximandro, era algo físico. Eso no olvidarse. Buscan el arjé en lo físico. ¿Qué significa en lo físico? En lo que se puede observar, en lo palpable. Por más que sea el átomo, como lo decía Demócrito, y sea la partícula indivisible, debe estar ahí, debe ser física. Por más que sea lo indefinido, eso indefinido que tal vez yo no le puedo dar directamente una definición como pensó Anaximandro, debe ser algo físico. Este es el inicio de la filosofía. ¿Cuándo cambia la filosofía? ¿Cuándo realmente la filosofía cambia de perspectiva? ¿Cuándo podríamos decir que la filosofía cambia y ya es la filosofía como la conocemos hoy en día? Esta filosofía es mucho más parecida a la física, a la ciencia. ¿Cuándo cambia la filosofía? Recuerden la última pregunta de las preguntas básicas de Kant. ¿Cuál es la última pregunta básica de Kant? Ya les puse ahí. Mira, no me acuerdo, no anoté. ¿Cuál es la última pregunta de Kant? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces, ¿cuándo cambia la perspectiva de la filosofía? Cuando comienzan a centrarse en el hombre.
Y ahí comienza ya la filosofía como la conocemos ahora. La filosofía clásica. Hay un gran paso entre la filosofía presocrática y la filosofía clásica. La preocupación de los primeros filósofos es el arjé, el principio, el inicio. ¿Cuál será la preocupación de la filosofía clásica? Principalmente el hombre, el humano, pongámoslo así, el humano. Por lo tanto, hay un cambio de perspectiva sumamente importante a tomar en consideración y la filosofía ya va a centrarse en este punto. Por lo tanto, este año lectivo, que vamos a ver nuevamente todo lo que le atañe al ser humano, desde diferentes puntos de vista, desde la filosofía latinoamericana, desde la filosofía europea, de la filosofía de Kant, de Nietzsche, de Marx, de Hegel, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Y nos vamos a centrar en este punto. Dejamos ya de lado a los filósofos presocráticos. Jamás vamos a dejar de nombrar a Aristóteles, Platón, Sócrates, porque son autores que trascienden su época y han influido en todos los tiempos, aún, por ejemplo, Aristóteles para criticarlo. Sabemos muy bien que casi todas las tesis de Aristóteles han sido rebatidas, pero seguimos hablando de Aristóteles. Aristóteles dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, ya sabemos que no funciona así, gracias a Galileo Galilei, pero seguimos remitiéndonos a Aristóteles. Y así en algunos parámetros. La lógica de Aristóteles ya no funciona como funcionaba en su época, pero seguimos hablando de Aristóteles. Entonces no vamos a dejar a estos pensadores, por más que hemos cambiado algunas de las perspectivas. ¿Cuáles eran las preocupaciones? ¿Cuáles eran los ámbitos que se preocuparon sobre todo estos filósofos? La política, la ética, ya vamos a ver que si recordamos un poco qué eran estos ámbitos, porque también los vamos a ver este año. Este año lectivo también tiene que ver con el ámbito de la ética, la política, la lógica, también revisamos la lógica. Entre los ámbitos más importantes de la filosofía también está la metafísica, entre lo que nosotros un poco hemos revisado. Hay algunos otros ámbitos, pero entre lo que hemos revisado. ¿De qué trataba la política? ¿Alguien recuerda de qué tiene que ver la política? ¿Cuál era el estudio de la política? No se olviden de la palabra de donde viene política, de polis. ¿De qué trataba la política? Polis, ciudad, estado. Entonces, ¿de qué trataba? ¿Qué será? ¿De qué trataba la política? Vamos a seguir hablando de estos temas, entonces, de manera general es importante. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué trata la política si la base es la polis? ¿No? Ninguna idea. Las necesidades del pueblo expresadas De las sociedades, sobre todo ahí de lo que ha dicho Manjuri, de la organización, que tiene que ver cómo se organizan, cómo se relacionan las personas, cómo existen realmente este grupo de personas en sociedad. Organización de la sociedad. ¿Y la ética de qué trataba? Por lo menos estos dos parámetros son fundamentales que ustedes no lo olviden. ¿De qué trataba la ética? ¿Qué es la ética? Dígame. los valores de cada persona y cómo se les trata a los demás. Ahí seguimos teniendo algunos problemas con la definición de ética. Ética no es igual que moral y no es igual que axiología, que es el estudio de los valores. No quiero decir que no trabaje sobre esto, pero no es la principal definición. Esto no nos debemos olvidar. ¿Alguien más? ¿Qué era la ética? Ahí se nos perdió. Tiene que ver con el comportamiento del ser humano
Sí, exacto, sí, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con los valores, sí, tiene que ver con los valores. Pero ¿desde qué punto? No se olvidarán esto, el estudio filosófico del comportamiento moral. ¿Y qué es la moral? Ya su actitud. Digámoslo de otra forma, ¿qué es la ética? La ética es el estudio del comportamiento de todos los seres humanos, no solo del suyo, no solo de un tema específico, sino de todos. Cómo el ser humano se comporta como ser humano, no solo como Valeria, no solo como Camila, no solo como Felipe, no solo como Mayuri, es decir, sino como todos como seres humanos. Por eso es el estudio general del comportamiento moral. Entonces, ¿qué va a trabajar la ética? El bien, el mal, la justicia, conceptos generales. La moral va a trabajar sobre el comportamiento específico, es decir, si usted se comportó mal en clase, por qué lo hizo y demás, elementos puntuales. En cambio, la ética es el estudio desde el ámbito filosófico general de la moral. Esto no se olviden porque la ética va a ser un tema que estaremos trabajando al finalizar segundo de bachillerato y es importante que no nos confundamos entre ética y moral porque ustedes pueden decir, bueno, traigan un tema de ética y pueden decir el aborto, ¿ya? El aborto puede ser una consideración ética siempre y cuando revisemos cómo afecta al conjunto en general de la humanidad esta situación particular. Pero si nosotros vamos al hecho de tal vez en el Ecuador pasa esto y esto, eso ya va desglosándose más a un ámbito moral. No sé si me explico aquí, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes lo vean a la ética como aquel estudio del comportamiento moral para analizar la totalidad, porque la filosofía no se centra en cuestiones específicas psicológicas ni en cuestiones específicas de comportamiento conductual que tiene que ver tal vez con la educación o que tiene que ver tal vez con la psicología. La filosofía estudia un ámbito mayor. Y la lógica, que es propiamente, ¿cómo la definíamos a la lógica? Para ir cerrando ya con esto, no cansarnos más. ¿Alguien alguna definición de lógica? ¿No? Recuerden que veíamos Tal reglas. vez Sí, dígame, Valeria. tal vez un discurso racional. Tiene que ver con ese discurso racional. Muy bien, está muy bien la idea, porque tiene que ver con el discurso racional y justamente lo que a la lógica le importa es el orden, el ordenamiento, el orden en general de la utilización de ese discurso, vamos así, del lenguaje. Porque de fondo recuerden que nosotros veíamos normas, reglas, falacias, todos estos elementos se relacionan con el lenguaje. Pero ¿cómo utilizamos ese lenguaje para que sea racional? ¿Sí? Yo lo definiría de esta forma, así como Valeria, el discurso racional. La razón es la que va a mediar y cómo la razón va generando a través del lenguaje un ordenamiento. La metafísica no la vimos directamente, pero es el estudio de los elementos más allá de lo físico. Meta significa más allá de lo físico es el ser, los entes, todos estos elementos que ya propiamente en la actualidad muchos filósofos han criticado como metarrelatos, como relatos que no nos dicen nada, que debemos centrarnos más en las cosas concretas. Pero para la época de Aristóteles, Platón, Sócrates, la metafísica, sobre todo para Aristóteles, fue muy importante porque nos permitió dar sentido a la realidad con explicaciones que sobresalen de lo físico. Es decir, ya no nos bastó esta explicación, sino que sacamos algo más. No se olviden estos elementos, ténganlos en la primera parte de su cuaderno. Si necesitan regresar, que era tal cosa, que era tal definición, lo tienen ahí, por favor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Bien, jóvenes, con eso cerramos.